buenas, hola a todos. Es un privilegio teneros ahí escuchando acerca de las maravillas que Dios ha hecho para nosotros y que quiere hacer en medio de nosotros, ¿verdad? En primer lugar, felicito a cada uno de los que estáis ahí por acompañarnos y dar espacio para que podamos no solamente conocer más de Dios, sino también resolver dudas, resolver cuestiones que todos tenemos y que muchas veces en nuestra alma, nuestra mente, ¿verdad? Nos bloquea un poco a la hora de entender cosas tan grandes acerca de Dios. El otro día, la semana pasada, habíamos estado hablando acerca del ese Dios que cambia corazones, que restaura familias, restaura matrimonios, que hace milagros, que hace cosas increíbles, ¿verdad? Cosas que ningún ser humano puede hacer. La gracia de Dios, esa gracia que es capaz de hacer lo que nadie puede hacer por sí mismo, ni nadie puede conseguir ni lograr por sus esfuerzos. Pero al hablar acerca de estas cosas hay personas muchas veces que se preguntan cuestiones, ¿no? Cuestiones. En algún momento nos encontramos con preguntas que nos bloquean, que nos hacen quedarnos un poco parados, paralizados, atascados a la hora de tomar una decisión de comprometernos con Dios, ¿no? En lo que Él nos pide en su palabra. Una de las preguntas que muchas veces los que hablamos de Dios con personas, una de las preguntas que nos encontramos muchas veces es esa cuestión que muchos plantean de por qué Dios permite la maldad en el mundo. ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? Esta es una pregunta que muchas veces las personas se hacen cuando alguien les habla acerca de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? Bueno, Dios nos dio libertad para escoger. Eso es una realidad. El libre albedrío, ¿verdad? Es el gran don que Dios otorgó a los seres humanos. Hay un versículo en la Biblia que dice el Señor en el libro de Deuteronomio, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que Dios nos da la oportunidad de escoger. Nos pudo haber hecho robots, pero no, escogió hacernos seres libres, que libremente le escojamos a Él, escojamos amarle, escojamos seguirle, escojamos andar en obediencia a Él, en sus mandamientos. Entonces, Dios le da al hombre el libre albedrío para que escoja si quiere el camino de la vida o si quiere el camino de la muerte, la bendición, la maldición, ¿no? Pero Él no es un Dios que le da igual el que tú escojas un camino u otro, sino que es un Dios que dice: mira, tienes libertad para escoger, escoge lo bueno, escoge la vida. Yo tengo planes para ti, dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro, para daros una esperanza. Entonces Él como que nos anima a escoger el camino del bien. ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? Tenemos una libertad nosotros. Además de la libertad, el pecado se originó en el hombre, no se originó en Dios. Fue el hombre el que al principio de todo, aquella primera pareja, escogió desobedecer. Si tú y yo hubiéramos sido esa primera pareja, hubiéramos tarde o temprano hecho lo mismo, ¿no? Basta que Dios nos hubiera dicho no nos subamos a aquella roca, nosotros nos hubiéramos subido a aquella roca porque es nuestra realidad. Entonces el pecado se originó en el hombre, no en Dios. Eso es importante. ¿Por qué Dios permite? No. La cuestión es por qué el hombre ha desobedecido, ¿no? Estas circunstancias que vemos en la naturaleza, los tsunamis, los terremotos, hay un desorden ya propiamente hasta en la naturaleza, que la Biblia dice que la propia naturaleza está esperando la redención de los hijos de Dios. Es decir, que hubo un cambio total y absoluto en el universo, ¿no?
hasta los animales que antes estaban en paz empezaron a estar llenos de temores. Nosotros, los seres humanos, caímos de un estado perfecto, etc. Entonces, el pecado se origina en el hombre, pero Dios nos llama a controlar el pecado. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios lo busca y le dice: Caín, ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Entonces, ¿sabéis esas palabras de Caín que dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dice: el pecado está a la puerta y acecha, pero tú debes dominarlo, ¿no? Entonces, dice en Romanos 6 también que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, hay maldad en el mundo y el pecado no se originó en Dios, de modo que con todo eso podemos entender, ¿no?, cómo es que Dios permite la maldad en el mundo. Ni Dios ha creado el pecado, ni es una cuestión de que Él determine cómo y tú y yo tenemos que actuar. Nosotros decidimos. Pero lo bueno de todo esto es que Dios, aún a pesar de todo, proveyó un remedio para el pecado, que es Jesucristo mismo. Dice la Biblia que Dios demuestra, no es un Dios que demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos lo dice, ¿no? Entonces, hay una historia que quizá nos pueda ayudar a entender un poco también esto para finalizar esta cuestión. Yo tengo 2 hijas y yo, como padre, cuido a mis hijas dándole, imagínate, pues la mejor educación, los mejores valores. Imagínate que les doy, como buen padre, pues toda la atención, toda la educación, los mejores colegios, la mejor formación, todo lo bueno, ¿no? Y ellas luego, cuando ya son adultas, resulta que, imagínate, ¿no? No ha ocurrido así, gracias a Dios, pero imagínate que una de ellas se mete en un grupo terrorista y acaba matando gente, ¿no? Entonces, cuando alguien me viniera a preguntar, ¿por qué permites que tu hija haga eso? O viniera a pedirme cuentas a mí, ¿no? Yo le diría: mira, yo les he criado con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo, pero son libres para escoger. Son libres totalmente para escoger. Yo como padre he hecho toda mi parte y ellos son nuestros hijos libres para luego decidir dónde van a ir, por el camino del bien o el del mal. Dios, como buen padre que es, también a nosotros nos ha dado la mejor creación, nos ha dado todos los regalos que disfrutamos alrededor de nosotros y luego nosotros elegimos con nuestro libre albedrío ir por el camino del bien o por el camino del mal, ¿verdad? Otra de las dudas que a veces la gente tiene, ¿no?, es acerca de esta palabra que hemos hablado, que es la palabra de pecado. ¿Qué es eso? Esa palabra que parece que es para beatas, ¿no?, para que no está nada de moda. Pecado, ¿qué es pecado? Bueno, la palabra pecado viene de la antigüedad, cuando el arquero lanzaba una flecha y no daba en el blanco, decían: ha pecado. Eso es la palabra griega que significa pecado, significa errar en el blanco. La Biblia dice que el incumplimiento del deber es pecado, que cuando nosotros, por ejemplo, la incredulidad que albergamos es pecado. La Biblia dice evidentemente que es la violación de la ley de Dios también, ¿no? Entonces, todo lo que no es moralmente correcto, aún el bien que debíamos hacer y no hicimos, es pecado, porque hemos errado en el blanco que se esperaba. Y esa palabra no tiene por qué hacer cortocircuito ahí dentro de nuestra cabeza, sino que tenemos que entender bien qué significa, ¿no? Y esto fue una de las razones que empezó en el ser humano desde el principio. Otra de las cuestiones que a veces la gente habla, ¿no?, y comenta es: bien, pecado, sí, mis pecados son pequeños, son pequeños. ¿Por qué me debería yo preocupar, ¿no? Bueno, la Biblia dice
que todo pecado trae su tormento, ¿no? La Biblia dice que no hay paz para los que hacen maldad. Dice también que cualquier pecado nos separa de Dios. Dice el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado, por muy pequeño que nos parezca, termina en muerte. Nos separa de Dios, dice un texto en Isaías, que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de Dios el rostro para no oír, ¿no? Entonces, además, el pecado, pues si fuera poco, pudiéramos pensar que es pequeño, esclaviza. El propio Jesús lo dijo, ¿no? Que el que hace pecado es esclavo de pecado. Cualquier pecado excluye nuestra alma del cielo. La Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, no podemos pensar que nuestros pecados sean pequeños. No hay pecados que podamos cuantizar, simplemente es pecado. Y el libro de Santiago dice que tan solo por un pecado nos hacemos culpable de la ley, ¿no? Si yo soy un conductor espectacular, paro en todos los pasos de cebra, todas las limitaciones de velocidad las respeto, y soy un conductor que siempre respeta la ley de circulación, un día, el día que yo pues pise una línea continua, el guardia de tráfico me puede detener y multarme. Y yo le puedo decir, pero yo soy un conductor ejemplar, yo siempre paro en los pasos de cebra, yo siempre mantengo las limitaciones de velocidad. Y él dirá, sí, pero por un punto que te has cargado, ¿verdad? Te has cargado la ley de la circulación entera y tienes una multa y tienes que pagar. Así también es con Dios, ¿no? Entonces, esa cuestión de pecados pequeños es algo que tenemos que tener muy clara. No hay pecados pequeños. Otra de las preguntas que a veces las personas hacen acerca de ese Dios misericordioso que hace milagros y que hace restaurar corazones es preguntarse, bueno, yo no soy un pecador, yo soy tan bueno como tú. ¿De qué me estás hablando? Entonces, es verdad. Seguro que alguien que diga eso, que es tan bueno como yo diría seguramente, y mejor a lo mejor, ¿no? Pero solo necesitas una mentira para ser un mentiroso, solo necesitas una envidia para ser un envidioso, y solo se necesita un pecado para ser pecador. Entonces la Biblia dice, no hay ni uno justo, ni aún uno, dice, todos pecaron, ¿no? De esa manera podemos ver lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es la muerte y la separación de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna a los que se acogen a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no soy salvo porque sea mejor que tú que puedas estar viendo esto. Yo no soy salvo porque sea ni mejor ni peor. Yo soy salvo simple y llanamente porque yo le pedí y recibí el perdón de todos mis pecados al único que puede perdonar pecados, y es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres salvo Jesucristo. Si yo te perdono tus pecados, te estoy engañando. Si alguien puede perdonar los pecados, solamente es Jesucristo. No es ninguna figura religiosa, no es ninguna figura civil. Nadie más puede perdonar los pecados sino el Señor Jesús. Entonces yo soy salvo porque le pedí perdón de mis pecados al Señor Jesús y Él me lavó de mis pecados, de todos ellos, y me perdonó al aceptarle como mi único Salvador y el dueño y Señor de mi vida. Él es el único Redentor, no hay nadie más que haya muerto en la cruz. Hay días como hoy que se pueden celebrar actos religiosos donde vemos a hombres y mujeres, ¿verdad?, enfocados en tantas figuras religiosas, y solo hay uno que muere en la cruz del Calvario. No vas a ver a nadie más, ni al apóstol Pedro, que fue un hombre que hizo una gran obra, podemos ver en el libro de Hechos. No estaba en la cruz del Calvario muriendo nadie más, sino Jesucristo. Él es el que murió por mis pecados y por los tuyos. La Biblia dice, por todos murió, para que los que viven, los que vivimos ahora,
Ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que murió y dio su vida por nosotros. ¿Cómo vivir para Él? Bueno, siguiéndole, viviendo en obediencia a sus principios, agradándole, ¿no? De eso se trata. No querrás hacer lo mismo, hacer ese paso de comprometerte con Él para que Él borre tus pecados y te haga una persona que tiene billete al cielo, que haga que tú no tengas por qué vivir con miedo en la vida de ¿y si me muero? Bueno, si me muero yo sé que me esperan cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni han imaginado ningún ser humano. Esas son las cosas buenas que Dios ha preparado. Cosas buenas. Jesús decía, yo voy al cielo y voy a preparar morada para vosotros. Y dice, no os preocupéis. Si hubiera una cantidad de moradas posibles, yo os diría, mira, hay para 25.000, para 25 millones. Pero no, Él dijo, hay morada para todos, no os preocupéis. Simplemente Él dijo, el que vive en mí, además de creer en mí, ese no morirá eternamente. Otra de las preguntas que a veces las personas se hacen, ¿no?, acerca de cuando le hablamos de un Dios que perdona pecados, que cambia corazones, que restaura familias, que sana, que hace milagros, es el decir, bueno, mira, la religión es una muleta. La religión es una muleta. Yo en mis años de joven también pensaba eso. Fui por la filosofía, pues creí estas cosas. Y esto es una objeción muy frecuente, que la religión es para débiles, la religión es para aquellos que tienen miedo de enfrentar la vida y necesitan algo a lo que agarrarse, ¿no? El hombre que es temeroso del trueno, del rayo, de las tormentas, se inventa un Dios para tener en quien refugiarse. Esa es una muy típica objeción de muchas personas, ¿no? Y sinceramente hoy en día hay muy pocas cosas que asusten realmente al hombre de hoy, ¿no?, al ser humano de hoy. Aun cuando hay aspectos que apelan maravillosamente a Dios, a ese Dios de los cristianos, el amor que Él tiene, su compasión, su misericordia, su paciencia, aun cuando hay esos aspectos, no podemos olvidar que también hay otros aspectos que no son precisamente nada atractivos, ¿no?, acerca de Dios y que pueda ser más atractivo que los otros aspectos. Es decir, me explico. Su justicia venidera, su juicio venidero. Cuando hablamos de su repulsa hacia el pecado, de las consecuencias que hay de lo que Él prometió que va a haber, cuando hablamos del castigo eterno del que habla la Biblia, esos aspectos no son precisamente tan atractivos para que uno diga, bueno, se inventan un Dios para que se refugien. Hay unos aspectos que no invitan nada a esa idea, ¿no? El propio Jesús, que todos lo conocemos como bueno, misericordioso, ¿verdad?, como es, Él mismo dijo que no debíamos temer a aquel que puede destruir el cuerpo y nada más, sino que debíamos temer a aquel que puede destruir no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma en el lugar que van a ir las personas que no aceptaron al señorío de Jesucristo, ¿verdad? El propio Jesús está diciendo que deberíamos temer, ¿verdad?, en ese sentido, no solo al que destruye el cuerpo, sino el que puede destruir cuerpo y alma, ¿no? Entonces, que la religión sea una muleta no concuerda con todo esto de lo que hablaba Jesús, ¿no? Entonces, permíteme ser franco, ¿no? En vez de que el creyente sea creado un Dios imaginario donde buscar refugio, ¿no será muchas veces que muchos no creyentes son los que se crean a veces un mundo imaginario en el cual Dios no existe, en el cual no tienen que dar cuentas a nadie para escapar de un Dios justo que les va a pedir cuentas? Muchas veces no se tratará más bien de eso, ¿no? Yo creo que esa es la verdad del asunto. Y la Biblia dice también en el libro de Romanos, porque es un libro que explica muy bien estas cuestiones, que el ser humano
tiene una evidencia de la existencia de Dios ya tan solo por las cosas creadas. Cualquier persona, en el fondo de su corazón, viendo la creación y las maravillas de Dios, tiene ya un testimonio, tiene ahí un toque de que hay algo más que está ahí y es Dios, de su existencia. Dice, su eterna deidad y su poder hacen manifiestas al ser humano, ¿no? El ser humano no tiene, dice allí, no tiene excusa para negar a Dios y decir, bueno, es un tema simplemente de un amuleto al que agarrarse para salir adelante en la Biblia, ¿no? Otros dicen, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la Biblia. Las personas dicen eso posiblemente porque han tenido oportunidad de conocer algo de la Biblia o de alguna crítica sobre ella. Hay personas que piensan, yo creía en esas cosas cuando era niño, pero ahora que soy adulto ya no creo en cuentos de hadas, ¿no? Y bueno, si una persona no cree en la Biblia, es una postura, tiene todo el derecho de pensar así. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es verdadero. Si el mensaje de la Biblia es verdadero, el ser humano tendrá que afrontar consecuencias. Si es verdadero, y de cierto lo es, el ser humano tendrá que afrontar las consecuencias de haber negado, ¿no? La Biblia es la gran desconocida. El propio Jesús decía, mira, os equivocáis porque ignoráis las Escrituras, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay muchas cosas haciéndose en nombre de Dios. Bueno, durante siglos se ha hasta matado en el nombre de Dios, por desgracia, ¿no? Pero eso no habla de Dios, habla de aquellos que estamos alrededor de Dios, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Es como hablábamos antes del Padre y de los hijos, ¿no? Los hijos pueden hacer muchas cosas, pero eso no culpan al Padre, en absoluto, ¿no? Y vivimos en un mundo donde somos muy dados a hacer cosas que no son escrituralmente correctas, ¿no? Entonces, la Biblia es la obra literaria más importante de la historia y es la gran desconocida. La gente no sabe cuál es el mensaje de la Biblia y rechaza la Biblia, dice, no, yo no creo en la Biblia, pero es para preguntar, ¿pero realmente sabes lo que...? No, sí, yo la leí, sí, bueno, la Biblia es compleja, no es tan fácil a veces. Lo sencillo está muy fácil de entender, pero hay otras cosas que no son tanto. Pero el mensaje que tiene la Biblia es acerca de cómo hacer las personas para tener vida eterna. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje de la Biblia es con relación a qué tiene que hacer un ser humano para tener vida eterna. Entonces una persona que dice yo no creo en la Biblia es para preguntarle, bueno, ¿y cuál es tu teoría entonces de cómo tiene que hacer el ser humano para tener vida eterna y entrar en el cielo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo creo que para ir al cielo lo que necesito es cumplir los 10 mandamientos, seguir mi religión, otros dirían. Otros quizá dirían, bueno, ser todo lo bueno que puedo, ¿no? Y todas esas respuestas ponen de manifiesto la gran ignorancia que tenemos, ¿no? Cuando decimos eso de la Biblia, porque no hemos entendido su mensaje principal. La respuesta no solamente es incorrecta, sino que contradice la Biblia. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que los 10 mandamientos fueron dados al ser humano no para que consiga cumplirlos y como algo que lograr para obtener una salvación, sino que era la demostración de su pecaminosidad. Aunque el hombre debe caminar en ellos y aunque el hombre debe perseguirlos y es un marco moral fantástico y correcto, también pone de manifiesto que somos pecadores, que somos incapaces de cumplir ya no solo a veces la letra del mandamiento, sino el espíritu del mandamiento. El propio Jesús cuando dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, en el mismo árbol del adulterio está el hombre que mira de una forma incorrecta a una mujer o viceversa, ¿no? Y en el mismo árbol está. Y para Dios, el propio Jesús dice, es el mismo pecado. Es el mismo pecado, es el mismo árbol. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero en el mismo árbol está cuando empiezas a decir, bueno, esa persona me cae mal. Esa persona
tengo rencor. Todos peldaños de lo mismo, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos, ¿no? ¿No será más correcta conocer la Biblia y permitir que la propia Biblia nos enseñe qué tenemos que hacer para tener vida eterna, antes de decir no creemos en ella o de descatalogarla, ¿no? ¿No sería buena idea poner nuestra esperanza en donde ella dice que hay que poner la esperanza? El propio Jesús dice que nosotros, dice, las Escrituras dan testimonio de mí. El propio Jesús lo dice, que las Escrituras apuntan a Jesucristo, no apuntan a su padre José, a su madre María, que fueron personas espectaculares, ¿no? Creemos que María fue virgen, una mujer espectacular que Dios escogió en unos momentos donde hizo una obra increíble, una mujer de fe tremenda, ¿no? Pero la Biblia apunta que ni José, ni María, ni sus discípulos, ni nadie de los que allí están nombrados, sino solamente Jesucristo, es donde tenemos que tener la esperanza de nuestra salvación. Seguramente tú que estás escuchando eso crees en Dios, ¿no? Y pones tu fe en Dios en cosas para la vida, cosas temporales, cosas momentáneas, situaciones financieras, de salud, y pones ahí tu esperanza, ¿no? Pero la Biblia va más allá y nos invita a poner nuestra esperanza para algo mayor que todo eso, porque todo eso pasará, aunque nos rompa la cabeza y nos dé bastante sufrimiento. Esas situaciones pasarán, pero la Biblia nos llama a que pongamos no solamente nuestra esperanza en Jesucristo para asuntos temporales, sino para los asuntos eternos, para la salvación eterna. Confiar en lo que Él dijo: si vives en mí, además de creer en mí, tienes perdón de pecados. Aquel líder religioso, que seguramente moralmente sería mucho más que cualquiera de nosotros, Nicodemo, que se acerca a Jesús y le dice: oye Jesús, realmente tú eres un hombre especial, vienes del cielo. Y Jesús le dice: mira, el que apunta a lo directo del corazón, le dice: mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes conocer el reino de Dios. Eres tú maestro de Israel, le dice Jesús, y no conoces estas cosas. Y él le sigue diciendo: entonces, ¿cómo tengo que nacer otra vez de nuevo? Meterme en la barriga de mi madre. Y Jesús dice: si no naces de nuevo, no tendrás parte en el cielo. ¿De qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de esa realidad de que un día hemos nacido a este mundo, es el día de nuestro cumpleaños, es el primer nacimiento, pero hace falta nacer no solamente a la familia de aquel padre y madre que hemos tenido o tenemos todavía, sino nacer a otra familia donde el Padre Celestial es nuestro Padre y los que sigan a Jesucristo, nuestros hermanos en la fe. Es necesario ese segundo nacimiento, un nacimiento posterior a otra familia que es la familia de Dios. Las Escrituras apuntan a Jesucristo como que Él es la única puerta para el Padre. Las Escrituras apuntan, y Él lo dice, de que es necesario de que hagamos un compromiso con Él. Él es el que dice la palabra de Dios que está llamando a la puerta de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que le digamos sí quiero. Si quiero, ¿a qué pregunta? A la pregunta que Él hace. De, ¿quieres que yo sea tu Salvador, te perdone tus pecados y te dé vida eterna? Además de ser tu Señor y el que tome las riendas de tu vida. ¿Quieres eso? Si quieres eso y le dices sí quiero, a que Él sea el Señor y el Salvador, ese momento será el día de tu segundo nacimiento. Yo lo hice un 3 de febrero de 1986 en un parque, no fue un lugar religioso, fue en un parque. Allí le di mi vida a Jesucristo, hablé con Él con palabras normales como yo hablaba con mi padre, hablabas tú con tu padre, normal, natural, y le dije ese día, allí en el campo, que quería que desde ese día Él, como quien conduce un coche, yo me sentase al otro lado y Él tomase el volante. Desde ese día
fue la mejor decisión de mi vida, el darle a Él el control del rumbo de ella, ¿no? Entonces, se trata de renunciar, claro que sí. Se trata de renunciar a tener yo el mando de mi vida. Se trata de entregarme a Él, ¿no? Para seguir viviendo donde trabajo, con mis ocupaciones, con mi familia, pero de un modo diferente, dependiendo de Él, haciendo las cosas del modo que Él espera y quiere que yo las haga, ¿no? Y viviendo allí donde estamos cada uno de nosotros, pero dejando que Él reine en nuestros corazones de verdad, ¿no? De una manera real. Esa es la invitación que tenemos de parte de Dios y que es a todo hombre. La Biblia dice que Dios está esperando a que el mundo, las personas se arrepientan. Él está esperando, pero esa espera no durará para siempre, ¿no? Porque hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo de espera. Dios tiene paciencia y está dando paciencia y paciencia y paciencia al mundo, a ti y a mí, con la esperanza de que en algún momento volvamos nuestra vista al cielo y digamos, Dios mío, realmente estabas ahí. Yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Está esperando, pero ese plazo llegará un momento que expirará y habrá un nuevo día, ¿verdad? Un nuevo día de cuentas, ¿no? Donde ya tendremos una realidad diferente y donde ya no podremos aceptarle como el Señor y el Salvador. Se habrá acabado el tiempo, ¿no? El reloj sigue contando. No dejes pasar la ocasión de entregar a Dios. Habla con Él y haz lo que yo hice cuando tenía 18 años. Cuando yo escuché estas palabras que eran un poco diferentes digamos, a lo que religiosamente había escuchado, ¿no? De muchas personas o lo que se decía por ahí. Cuando yo escuché cosas como las que estoy hablando, me quedé pensando, ¿no? Y le dije a él, Señor Jesús, si todo esto que estoy escuchando es verdad, házmelo entender, házmelo ver. Yo no sabía lo que estaba pidiéndole a Dios, pero estaba pidiendo lo que dice el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es una promesa de parte de Dios, de que Él nos va a hacer entender el camino que debemos andar si es que realmente estamos interesados en Él. Si realmente estamos comprometidos a que si Él nos muestra el camino, ir por ese camino, Dios lo va a hacer. Lo hizo conmigo, lo hará contigo. Él escuchó esas palabras sencillas que yo dije, mira, Señor, yo no sé si todo esto es, ¿qué es? ¿No? Si es o no es, pero yo quiero que tú me hagas entender. Y Dios lo hizo, me hizo entender. Fue poniendo cosas para que yo viera que Dios estaba respondiendo a esa oración sencilla que yo le había dicho. No bajó un ángel para decirme, tienes que ir por aquí, no, sino que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios te bendiga, que espero que esta haya sido ya tu decisión. Si no la has hecho todavía, hazla, porque el mañana no es nuestro. No sabemos mañana si estaremos todavía aquí, ¿no? Hay situaciones que pasan y nuestro tiempo puede acabarse cuando menos lo esperamos. No digo esto como una amenaza ni como una presión, sino como una realidad, ¿no? De que tenemos que entender. Vivimos en situaciones, parece que tenemos el garantía del día de mañana, parece que tenemos la garantía de los años venideros, y no es verdad, no tenemos tal garantía, ¿no? El mañana no es nuestro, ¿no? Nosotros en situaciones como pandemias, epidemias, terremotos y demás, las personas muchas veces reaccionan como si tuvieran la garantía de que las cosas tienen que volver a ser en la comodidad en la que teníamos antes, en la vida que teníamos antes. Y no, yo puedo perder la vida en una pandemia, puedo perder la vida resbalando en la bañera, puedo perder la vida en la carretera, ¿no? El tema es que el día que yo deje este mundo, la Biblia dice que se elige aquí
el destino que vamos a tener allá. Si hemos escogido a Jesucristo aquí como el Señor y el Salvador, Él nos escogerá allá. Pero si aquí hemos elegido vivir en nuestros caminos, en nuestros propios caminos, Él no nos va a escoger allá. Dirá, yo no te conozco, ¿no? El propio Jesús lo dijo. Él dirá, yo no os conozco, no sé quién eres. Toda la vida has vivido en tus propios caminos, yo no sé quién eres. Durante 80 años en la tierra, 60, 50, los que fueron, escogiste vivir lejos de mí. Pues continúa. ¿Por qué Dios haría una cosa diferente? ¿No? Si nosotros hemos en nuestro libre albedrío elegido vivir otros caminos lejos de Él, allá también estaremos lejos de Él. En otro lugar donde precisamente, dice la Biblia, habitarán los demonios. No debe ser nada divertido estar con ellos. En otro lugar donde no va a haber esperanza, donde no va a haber luz, donde dice que es el lloro y la confusión eterna, con unos compañeros terribles, ¿verdad? Porque allí van a estar ellos también, porque ellos rechazaron el señorío de Jesucristo. Te quiero decir una cosa y acabo con esto, no basta con creer en Jesús. La Biblia dice que a todos los que reciben su señorío, tú puedes creer en Jesús. La Biblia dice en el libro de Santiago que también los demonios creen en Jesús y tiemblan. Los demonios creen en Jesús. Así que el infierno está lleno de personas que creen en Jesús, porque no llega con creer, hay que recibir su señorío, hay que renunciar a nuestros propios caminos para andar en sus caminos. Ese es el Evangelio, vida nueva, perdón de pecados, vida eterna, gratis, si renunciamos a nuestros caminos para que Él sea el Señor y además que Él sea nuestro único Salvador, el Señor Jesús. Gracias por haber estado ahí, espero que esto que hemos hablado te haya sido de provecho y habla con Dios de tus dudas también, ¿no? Y también aquí nos tienes para las dudas que puedas tener, pero empieza hablando con Él esas dudas que puedas tener, porque Él te hará entender y te enseñará el camino que debes andar. Que Dios te bendiga en abundancia. Que la paz de Dios gobierne tu corazón.